Seguimos con flexión compuesta, bien, mejor dicho, no con flexión, con esfuerzos combinados. En la última clase vimos esto, que eran los materiales que no admitían tensiones de tracción. Yo lo que quiero es que a ustedes les quede de esto grabado, de que acá, si proyectamos, por ejemplo, una base en la cual tenemos una carga excéntrica y esa base está apoyada en el suelo, va a haber una parte que si la carga no es centrada y hay un corrimiento, porque acá tendríamos una posibilidad de tracción, esa tracción no va a existir y porque el suelo no aguanta tensiones de tracción. Entonces, ¿qué va a pasar? Parte de eso va a perder contacto y no va a estar trabajando. Entonces, una parte de la superficie total de la base va a trabajar y otra no va a estar trabajando. Esto no es lo ideal es tratar de que por lo menos tengamos un diagrama triangular hasta el extremo inferior en este caso, y lógicamente que eso significaría que la carga, la excentricidad de la carga estaría justo en el vértice del rombo que acá tendríamos, que es el núcleo central de una superficie rectangular. Entonces, en ese caso, si acá tenemos este rombo aquí, bien, ustedes saben que es h sobre 6, es lo que tenemos esta distancia desde el centroide hacia el vértice. Si cae justo el centro de presión P aquí, entonces vamos a tener una línea neutra que es tangente al cateto inferior, o al lado inferior, perdón. Después, lógicamente, el volumen de tensiones se llama volumen de tensiones, lo que nosotros tenemos acá como una tensión sigma máxima, por ejemplo, que va a estar en todos estos puntos. ¿Bien? Un sigma como este que tenemos acá, que estoy mostrando con la manito, va a estar en todos estos puntos. ¿Qué quiere decir? Que esto yo lo puedo proyectar, ponerlo aquí en toda la parte que está trabajando, en toda esta sección, y voy a tener un volumen de tensiones que va a ser la tensión máxima por esta altura I sub 0 por el ancho B. Todo eso dividido 2, porque aquí tengo una forma triangular. Entonces va a ser sigma máximo por h sub 0 por este lado B dividido 2, y todo eso me va a dar una fuerza equivalente a la fuerza que está aplicada en el punto P. Y como ustedes ya saben, por el centroide acá de un triángulo está un tercio, quiere decir que en el volumen de tensiones también lo está. ¿Y qué es lo que pasa? Que es lógico que esta resultante de la fuerza concentrada en P tiene que ser coincidente con el centroide del volumen de tensión. Vamos entonces ahora a un nuevo tema, que es, salvo que me quieran hacer alguna pregunta sobre el anterior. Si alguien tiene alguna pregunta, habilito el chat también. Si alguien tiene alguna pregunta, me dice. Si no, seguimos adelante. Bien. No, ingeniero, gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, vamos. Entonces vamos ahora a flexo-torsión. Flexo-torsión. Habíamos dicho que combinar esfuerzos lo podíamos hacer, puesto que son teorías lineales, porque si ustedes se acuerdan de todas las ecuaciones que nosotros hemos venido deduciendo a través de la geometría de deformación y a través de las ecuaciones de equivalencia, ahí habíamos sacado lo que era sigma igual a la tensión igual a la fuerza sobre el área en esfuerzo axial, la tensión sigma igual al momento flector por I sobre el momento de inercia, o sea, I la fibra, la cual se quiere considerar la tensión, dividido el momento de inercia axial, o si tomaba una sección circular torsionada, el tau igual al momento sobre el momento de inercia polar, momento torsor sobre inercia polar, por el radio, si es que queríamos el tau máximo, sino por ρ. Bien, todas esas son ecuaciones lineales.
de materiales que también tienen comportamiento lineal. ¿Por qué? Porque nosotros todo eso lo hicimos dentro del campo elástico lineal. Si no salimos del campo elástico lineal, entonces todas son teorías lineales. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros superponer los efectos producidos por estos esfuerzos simples cuando los combinamos. Y ahí vimos presión compuesta. Presión compuesta, ¿por qué? Porque realmente hay una sumatoria, ¿bien?, que se produce en puntos donde las tensiones normales debido a esfuerzos axiales como debido a esfuerzos de flexión pueden superponerse. En el caso de la flexotorsión, vamos a ver que en un punto y en el área, en la sección de ese punto, que normalmente lo tomamos transversal a la barra, va a haber un encuentro de tensiones normales por un lado, debido a la flexión, y tensiones tangenciales por otro lado, debido al momento torsor. Lógicamente, que si yo recuerdo de estado de tensión en un punto y tengo un punto donde en su sección tengo una tensión sigma, que es normal, y con ello está acompañada de una tensión tau, esas tensiones, ni sigma ni tau, son las máximas en el punto. Ninguna de las dos. De ahí que nosotros buscábamos después las tensiones principales y las tensiones tangenciales máximas, ya que la combinación de un sigma con un tau nunca va a ser máximo de cada uno de ellos. Si nosotros giramos alrededor del punto, ese plano de referencia, en principio es el plano transversal a la barra, cuando lo giramos, encontramos sí que tenemos un lugar donde no hay tensiones tangenciales. Por lo tanto, si no hay tensiones tangenciales y únicamente hay tensiones normales, esas tensiones son tensiones principales y son máximas. Y lo mismo pasa para las tensiones tangenciales máximas. Girar a 45 grados de las tensiones principales, ustedes ya saben que en un estado plano van a tener tensiones tangenciales máximas acompañadas por, en este caso sí, tensiones sigmas, bien, pero divididos por tensiones medias o tensiones, sí, tensiones medias es lo que les sale más la tensión tangencial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos siempre para dimensionar las tensiones máximas? Y por lo tanto, ¿qué vamos a buscar en flexotorsión? Las tensiones principales. Las tensiones principales y también podríamos buscar las tensiones tangenciales máximas, sobre todo si por allí hay una situación donde el material pueda fallar más por corte que por esfuerzo normal. Entonces, dicho esto, vamos ahora a una sección circular. ¿Por qué trabajo con una sección circular? Porque en general, cuando nosotros trabajamos con torsión, es aconsejable, es conveniente buscar tensiones de forma circular, sean secciones huecas o llenas, macizas. Si no es circular, la que le seguiría, diríamos, en preferencia sería la cuadrada, también hueca o maciza. Ya, a ver, cuando ustedes van a estacionar por ahí los autos a un supermercado, habrán visto de que tienen medias sombras, y en las playas de estacionamiento también, en general, medias sombras que están soportadas por unos brazos que a su vez están soportados por columnas. Esas columnas, si ustedes las observan, son, si el que la hizo un buen diseño, son secciones circulares, a lo sumo cuadradas. ¿Bien? Normalmente hueco porque es una cuestión de inercia. No se olvide que tanto la flexión como la torsión están divididas por la inercia. Una inercia axial, una inercia polar, pero son inercia. Por lo tanto, cuanto yo mayor inercia tengo, menor va a ser las tensiones normales o tangenciales que estoy produciendo en el elemento, en el material. Y por lo tanto, consigo mayor resistencia con menor cantidad de material.
Entonces acá he puesto este ejemplo, un momento torsor, que de acuerdo a la convención de signo nuestro, va a ser signo negativo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si yo pongo el pulgar en la dirección de X, el giro positivo es de esta manera, y entonces este es contrario, por lo tanto es negativo, momento torsor negativo. Y tenemos un momento flector que está traccionando la parte superior, alrededor del eje Z, el momento flector, y está flexionando la parte superior, traccionando, y comprimiendo la parte inferior. De acuerdo también a nuestra regla de la mano derecha para poder expresar en forma de vector con doble fecha los momentos flectores también. Bien, a partir de lo que acabo de decir, el momento torsor me está produciendo tensiones tangenciales. Entonces, ya sabemos nosotros que las tensiones tangenciales se comportan desde 0 en el centroide a máximo en el perímetro de la sección circular. Pero su comportamiento y su variación es lineal. Ya que, recordemos, tau igual a momento torsor por ρ, y ρ es lineal, el momento de inercia se mantiene constante, el momento torsor en el punto y en el lugar de la sección es constante, por lo tanto, varía linealmente. Y a su vez, tenemos el momento flector que también, con variación lineal, va desde el centroide, en realidad desde este punto que sería una línea neutra, línea neutra o eje que tenemos aquí. No se olviden que eje neutro yo le llamo a lo largo, y esto es línea neutra, coincidente con el eje Z. ¿Sí? Entonces, acá, mientras más alejamos nuestra fibra, mayor va a ser el momento, la tensión debido al momento flector. Pero aquí, distinto a la torsión, en el eje Z, yo acá, por ejemplo, voy a tener máximos de tau en este punto. Igual máximo que lo tengo en el I. Entonces, en todo el perímetro está ese máximo de tau ZX que tengo acá. En cambio, en el caso de la flexión, mi máximo va a estar sobre el eje I. Y en el eje Z va a ser 0 la tensión. Entonces va aumentando paralelo a la línea neutra, las fibras que se van dando en planos paralelos, ahí va aumentando en forma lineal la tensión sigma. ¿Para qué hago toda esta introducción? Para decir que a la simple vista, yo tengo que las combinaciones más desfavorables se van a encontrar, en nuestro caso, cuando estoy acá en el eje, un punto, diríamos, que está inserto en el eje I y que corta al perímetro de esta sección circular. Y acá tendremos una torsión con tracción, o sea, tensión tangencial más tensión de tracción normal, y acá tendremos tensión tangencial más una tensión normal de compresión. Entonces, si esto va a comenzar a fallar, si hay una posibilidad de rotura, se va a iniciar justamente en este punto superior o en este punto, en cualquiera de estos dos puntos. Si el material resiste a tracción como a compresión, pues será en cualquiera de ellos. Entonces, esto es lo que hemos dicho hace rato, el tau máximo, para que me dé el tau XZ, y en este caso particular, cambiando el momento de inercia por su valor, que es pi por d a la cuarta sobre 32, no se olviden, es momento de inercia polar. Entonces es pi por diámetro a la cuarta sobre 32. ¿Bien? El diámetro de cuarta con el diámetro de 3 se simplifica y 32 con el 2 queda 16, lo llevo al numerador y me queda entonces este tau máximo. 16 veces el momento torsor
sobre pi por d al cubo. A su vez, la tensión sigma debida a la flexión, voy a tener acá con signo más menos, lo ponemos por el momento así, y digamos que le vamos a conferir el signo según el tipo de momento y el signo del momento y la fibra si está por encima o por debajo de Z. Entonces acá tenemos sigma máximo, sea positivo o negativo, va a ser 32 veces el momento flector sobre pi por d al cubo, donde acá el momento de inercia es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. ¿Bien? Y esto es d sobre 2. Entonces, simplificando, me queda 32 veces el momento flector por pi por d al cubo. Entonces, ¿yo qué conozco? Conozco tau y conozco sigma en un punto. Es un estado plano de tensión en IZ, que en la cara X, actúa una tensión sigma X y una tensión tau XZ, que son estas que están acá, cuyos valores son exactamente estos, ya que este tau XZ, este sigma X en estos puntos, pasan a ser los máximos. Y entonces, ¿qué hago? Recuerdo el estado plano de tensión para sacar las tensiones principales. Podríamos sacarla también por el gráfico de Mohr, pero lo podemos hacer directamente por lo analítico, sigma 1, sigma 2 igual a sigma X sobre 2, más menos un medio de sigma X al cuadrado, más 4 veces tau X al cuadrado. Bien, eso ya ustedes ya de memoria tienen que saber a la ecuación que da origen a lo que acabamos de poner aquí. Entonces, nuestro sigma máximo, nuestro sigma mínimo, reemplazando a sigma, a los sigmas, ¿sí? Estos, acá lo dice claramente, tau XZ por el sigma máximo, reemplazando ya estos valores dentro de esta ecuación, me queda 16 veces el momento flector, sobre pi por d al cubo, más o menos un medio de lo que hemos reemplazado acá. Esto se debe al momento flector y esto se debe al momento torsor, porque es tau. Y entonces aquí tenemos directamente ya la ecuación, momento flector, más o menos, o sea, sigma 1, 2, ya, lógicamente, reduciendo, ¿no es cierto?, sacando todo lo que son factores comunes, pi por d al cubo, está al cuadrado y está la raíz cuadrada, por lo tanto lo podemos sacar junto con este pi por d al cubo y con este fuera de la raíz y lo hacemos como un factor común. 16 también lo podemos sacar, puesto que si yo introduzco, ¿no es cierto?, o sea, el do dentro de la raíz, entonces eso me permite a mí la simplificación, porque esto sería un do acá al cuadrado, 32 dividido 2 me queda 16, ¿bien? Y en este caso yo tengo directamente 16 veces el pi por d al cubo, más o menos, bueno, acá también, ¿no? Este 2, lógicamente se simplifica con el 2 que yo pongo acá al cuadrado, ¿no? 4 divido 4, y por lo tanto también me queda el 16 afuera. Entonces me queda sigma 1, 2, 16 veces sobre pi por d al cubo, por el momento flector más menos la raíz cuadrada del momento flector al cuadrado más el momento torsor al cuadrado. Acá quiero advertir algo. He tomado exámenes a compañeros de ustedes que ya están en curso superior y había chicos que no me sabían explicar el procedimiento para llegar a esta ecuación. O sea, llegar a esta ecuación no es... ¿qué hacían? Se acordaban de memoria la ecuación. Y para colmo por ahí la memoria no lo ayudaba y alguito le faltaba. Le decía, pero bueno, pero ¿de dónde viene esto? ¿Cómo se deduce? O sea, a mí no me interesa que esto lo pongan en la memoria, porque este es un caso único, particular. ¿Bien?
Si esto es un cuadrado, esto no tiene ningún sentido. Va a ser otro los valores. Entonces, esto sirve bien para las prácticas, si ustedes tienen un momento torsoma, un momento flector, resolver, y bueno, y quieren entrar directamente con ya una fórmula, como sería esta, vale. Pero a mí lo que me interesa es que sepan de dónde viene. Para eso tienen que hacer todo el proceso que acabo de hacer para llegar a esta ecuación. Y el tau máximo, bueno, en este caso, yo puse en el plano, ¿correcto? Sigma 1 menos sigma 2 sobre 2. ¿Ah? Entonces, eso ya los... A ver, ustedes tienen tau máximo en el plano, siempre son las tensiones principales en el plano, su diferencia dividida 2. Entonces, eso es lo que me da esta ecuación. Pero si yo saco el tau máximo absoluto, ya no es esta ecuación. El tau máximo absoluto, acuérdense que ya participan los tres planos del espacio. ¿Bien? Entonces, siempre va a ser sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Puede ser, en algunos casos, que sigma 2 coincida con sigma 3. En este caso particular, sigma 2 sí coincide con sigma 3, puesto que sigma 3 vale 0. ¿Bien? Y sigma 2 va a valer también, o no 0, no, perdón. Puede valer 0 o no. No, no va a valer 0 en este caso. Entonces, acá sigma 3 va a valer 0 y por lo tanto, sigma 3 puede valer 0. Lo que puede ser mayor o menor el sigma 2 este que yo tengo, si se convierte en sigma 3 o no. A ver, paso a explicar. Todo depende de dónde yo esté trabajando, si es estas tensiones de extracción o estas tensiones de compresión, voy a tener los valores sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿Bien? Puede ser que del estado plano que yo estoy trabajando, me resulte un sigma 3 y un sigma 2. O me resulta un sigma 2 y un sigma 1. ¿Bien? O me resulta un sigma 3 y un sigma 1. Si me resulta un sigma 3 y un sigma 1, entonces en ese plano va a ser coincidente directamente con el tau máximo absoluto. Pero si sigma 1 y sigma 2 no son, diríamos, los valores extremos, uno de ellos, entonces el sigma 2 va a seguir siendo sigma 2 y vamos a tener un sigma 3, que será de valor positivo o de valor negativo. El sigma 2 quedará seguramente asociado a un valor nulo. Entonces, vamos a tener la posibilidad de un sigma 1 con un sigma 3, un sigma 2, 0, un sigma 1 y un sigma 2, por otro lado, un sigma 1 con un sigma 2 y un sigma 3 nulo. En ese caso, este es el tau máximo absoluto. O podemos tener un sigma 3 negativo, un sigma 2 negativo y un sigma 1, 0. Y en ese caso, también va a ser este el valor del sigma 1 menos sigma 3 dividido 2, el tau máximo absoluto. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que el corte puede producirse no necesariamente en el plano IZ, o sea, plano X con normal X, sino en un plano distinto al plano de referencia. Eso es importante porque muchas veces, en muchas estructuras, que sobre todo tienen uniones, por ejemplo, una Santa Bárbara, o un silo hecho en chapas, con remaches o bulones, etc., puede ser que el cortante máximo se encuentre, el máximo absoluto se encuentre en un plano distinto al que nosotros tenemos de referencia, y ahí puede producirse la rotura. Bien, seguimos. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Dónde se da? Bueno, esto se da fundamentalmente en ejes, por ejemplo, en la ingeniería mecánica fundamentalmente. En la ingeniería mecánica se da todo, y normalmente son ejes que están en movimiento y ante el frenado
se produce la flexotorsión. Se da, por ejemplo, en una máquina de un taladro. Yo estoy taladrando y normalmente puedo estar flexionando, pero en un eje de un automóvil, pero sin duda alguna que se da esta situación de flexotorsión. En la ingeniería civil vamos a encontrarla fundamentalmente en vigas de puentes, las que son las extremas, donde el tablero del puente pesa y flexiona a la viga extrema. A ver, pongamos que tenemos una viga, otra viga, otra viga, otra viga, las extremas, ¿bien? Y a su vez la torsiona. Entonces, si acá yo tengo un impedimento para que se pueda torsionar, o sea, un empotramiento, entonces la torsión se produce. Si no hay empotramiento alguno, lógicamente esto gira, ¿ve? Pero siempre va a haber, aunque sea un empotramiento elástico o empotramiento parcial, y por lo tanto se va a producir una flexotorsión. Y en las vigas de puente es tremendamente importante, puesto que esa flexotorsión, nosotros estamos diciendo acá que acá aparece flexión. ¿Bien? Las vigas de puente no tienen esta sección circular, sino que tienen secciones rectangulares. Y si ustedes se acuerdan, cuando veíamos torsión, ¿qué pasaba con las secciones circulares? Es que no se alabeaban con la torsión, pero las rectangulares sí se alabeaban y sí aparecían tensiones normales. Imagínense ahora una viga de puente de 20 metros de largo, que está flexionada, por lo tanto aparecen tensiones normales, como estas, y además torsionada, pero con alabeo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se producen también tensiones normales por el alabeo de la torsión y se suman a estas tensiones normales. Esa situación lleva a que, si no se tiene en cuenta, puede pasar que por tensiones normales se produzca la rotura. Por esto que, si no se ha tenido en consideración que acá han aparecido tensiones normales que se suman a estas otras tensiones normales, entonces estaríamos cancelando nuestro coeficiente de seguridad y seguramente yéndonos a la falla. También, en menos importancia, pero también aparece en viga balcón. Viga balcón es una viga que está soportando una losa en voladizo. Supongamos que esta sea la viga y acá tengamos un voladizo. Entonces, si estas normalmente sí están empotradas en columnas, y entonces acá tengo la carga de la maceta, de todo lo que estamos parados mirando, ¿no es cierto?, el desfile. Y entonces, ¿esto qué quiere hacer? Bajarse. Cuando se quiere bajar, ¿qué hace? Torsiona a la viga. Si esta puede girar, bueno, va a girar esa viga, pero va a estar empotrada para aguantar el momento que se está produciendo tanto flector como torsor. Y entonces, en ese caso, vamos a tener también flexotorsión. Es muy común la viga balcón, vigas de observatorio, también donde tenemos voladizos, muchas veces esto en mantenimientos de grandes obras de ingeniería, sobre todo en la parte hídrica y empresas, van a encontrar muchas veces estos puentes en voladizo. Entonces hay que tenerlo en cuenta en lo que es la flexotorsión. Bien, acá les traigo un tema que a mí me encanta, que es el resorte helicoidales. ¿Por qué me gusta a mí? Porque acá vamos a tener, a ver, ¿en la ingeniería lo usamos? Sí, lo usamos. De hecho, yo personalmente lo usé, ¿correcto? En distintas obras. No el caso de espira cerrada. El espira cerrada es un resorte que tiene como, digamos, objeto tomar fuerzas de tracción, ya que si fueran estas fuerzas de compresión, si las espiras están muy cerca, ¿qué va a pasar? Se van a contactar unas con otras, y al producirse entonces ese contacto, voy a comenzar a aplastar el material, que no es la idea de un resorte. Un
resorte justamente la idea es que no trabaje por aplastamiento nunca. Entonces, pero esto lo podemos usar para tracción. Muchas veces vemos colgantes, ¿no es cierto?, de resorte, que lo podemos poner, e inclusive hasta para hacer alguna gimnasia, con resorte, pero que traccionamos. Esos son de espiras cerradas. Y después tenemos de espiras abiertas, que lo usamos sí para compresión. Por ejemplo, en los automóviles van a encontrar, más allá de otras tecnologías más novedosas, estos tipos de resortes que son de espiras abiertas. Personalmente, en obras que tuve que hacer, tenía que poner sobre losa, en un sanatorio, en un tercer piso, un compresor, y no tenía que transmitir las vibraciones, porque teníamos salas de terapia, quirófanos, etcétera. Entonces, trabajando con distintos elementos y con los resortes de espiras abiertas para amortiguar justamente las vibraciones del compresor absolutamente necesario y del grupo electrógeno también que teníamos que colocar. Entonces, no es raro de que les toque alguna vez diseñar para casos similares u otros, bien, los resortes de espira abierta. Pero conceptualmente a mí me gusta porque acá entendemos bien los esfuerzos combinados. Bien, acá tenemos, por ejemplo, vamos a tomar un resorte que tenga sus espiras se llama el alambre, que sea circular. Podría ser también al resorte de sección cuadrada, que son los que normalmente existen, no hay otro. Por el puesto de que, ¿por qué digo sección circular y sección la cuadrada? Porque la inercia de estos, diríamos, son todos los ejes son principales de inercia, tanto en el cuadrado como en la sección circular. Entonces, sin duda de que no tenemos inercias mínimas, inercia máxima, que va a depender de eso la resistencia. Si tenemos mínima, ¿para qué queremos la máxima? Si la torsión no trabaja justamente con la máxima, va a trabajar siempre con la mínima. Entonces, acá tenemos, fíjense bien, para que entendamos el problema. Aquí yo tengo, este es el eje de la espira. Acá el eje de la espira está este. Bien, con la horizontal, este forma un ángulo alfa, este también forma un ángulo alfa. Como las espiras son cerradas, normalmente el diámetro total del resorte, o sea, lo que va desde aquí hasta aquí, o de aquí hasta aquí, ¿sí? El diámetro total del resorte, en la espira cerrada puede no ser muy grande con respecto a la espira. El diámetro del resorte puede no ser muy grande con el diámetro de la espira. En cambio, lo de espira abierta, sí, el diámetro del resorte tiene que ser bastante más grande. Aunque el dibujo acá, de contrario, normalmente este tiene un diámetro de resorte más grande que este otro. Bien, el momento que yo tengo es un momento, fíjense, va a estar dado por la excentricidad de la carga en una sección transversal. La sección transversal, que yo corto aquí o que corto acá, en 1,1, ¿sí? Es una sección que lógicamente no es, diríamos, transversal justo a la espira, sino que es oblicua, ¿sí? Con respecto a la espira. Entonces, aún sacando, yo pongo aquí en el eje el momento M, pero en la inclinación debe tener dos componentes. Una, bien, que va hacia el eje ya de la espira inclinada, y no de la sección recta, y la otra con respecto a bueno, y con respecto a la tangente de eso.
o sea, la normal y la tangente. Acá no está dibujado, pero yo tengo una proyección a la normal, a la sección de la espira, y una tangente a dicha sección. Entonces, mi momento M, que va a ser dado, ya, al cortar yo acá, que va a tener, en cualquiera o en esta, yo tengo acá una reacción P. Si yo dejo cuerpo libre en la parte superior, corto todo esto lo que está abajo, lo dejo en esta parte superior, y acá tengo que poner sí o sí una carga P, porque si no, no tengo equilibrio. Pero al poner la carga P, tiene que aparecer ¿qué? Una excentricidad y por lo tanto un momento. ¿Bien? Este momento, al poner la carga aquí P, es un momento, bien, que se produce positivo. ¿Bien? Por lo tanto, el vector saliente es así. Para que me dé el momento positivo, antioral. Y entonces, proyecto acá, normal a ese momento, multiplicado por F, un momento que se va a hacer momento torsor. Va a ser el que va a torcer la espira. ¿Bien? Y la proyección tangencial me va a dar un momento flector. Entonces, eso me va a flexar la espira. ¿Ah? Entonces, en ese caso, fíjense, de mirarlo, bien, si yo tenía la fuerza KP, hago así y la parte inferior va a estar traccionada y la parte superior va a estar comprimida por ese momento flector. Bien. Ya el tiempo se va a terminar, así que tenemos que seguir en la segunda hora, pero vamos a ver que acá el momento torsor no va a ser otra cosa que el momento, dado P por el diámetro del resorte, que lo vamos a llamar D mayúscula, ya enseguida lo vamos a ver, sobre 2, ¿bien? Y al de espiral lo vamos a llamar con D minúscula. Y el momento flector va a ser igual al momento producido P por D, diámetro del resorte sobre 2, por seno de alfa. Bueno, seguimos entonces. Teníamos entonces ya la normal, la proyección normal del momento, que era P por el diámetro sobre 2, diámetro del resorte. A ver. Y el momento tangencial, la proyección tangencial, que es la proyección tangencial, el momento flector. La proyección normal, el momento torsor. Resulta que vamos a hacer ahora espira cerrada. Cuando es espira cerrada, fíjense, el ángulo alfa es un ángulo pequeño. ¿Bien? Por lo tanto, si es un ángulo pequeño, el seno de un ángulo pequeño tiende a 0. Por lo tanto, es prácticamente como que tendría todo un momento torsor. En ese caso, no es que no exista la flexión, pero en general se la puede despreciar en el cálculo que uno hace del resorte. Pero a su vez aparece una fuerza cortante, acá, una fuerza cortante, que es la fuerza P justamente del cuerpo libre, tangencial prácticamente. En realidad no es del todo tangencial, también tiene una componente normal y una componente tangencial, pero si es de espira cerrada, prácticamente es tangencial la fuerza a la sección de la espira. Entonces, en ese caso, yo tengo que el coseno del ángulo alfa, cuando justamente tiende a 0 alfa, este coseno tiende a 1 y prácticamente diríamos que toda la carga P va a ser una carga Q. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, coseno de alfa tiende a 1, seno de alfa tiende a 0 en este caso. Entonces tenemos momento torsor, directamente podemos tomarlo aproximadamente igual
al momento P por D sobre 2. Y el momento flector lo podemos tomar como aproximadamente nulo. ¿Bien? En general para espiras cerradas, cuando hablamos de espiras cerradas es porque prácticamente las espiras están muy cerca unas de otras, y con un ángulo de alfa prácticamente muy pequeño. Entonces, el momento torsor va a ser lo que yo les decía hace rato, la carga P por el diámetro total del resorte, no de la espira. El diámetro del resorte dividido 2, igual a P por el radio del resorte. Y entonces tomamos además, esto por un lado, el momento torsor va a ser la carga P por el radio. Pero además voy a tener el cortante que les decía recién, ¿bien? Que va a ser Q igual a P. Toda la carga P va a ser un Q, una carga fuerza tangencial en la sección, igual a P. Entonces, acá yo voy a tener, por un lado, tensión tangencial por torsión. No se olvide que también este valor que tenemos acá, también lo tenemos aquí, ¿correcto? Y corte por flexión. ¿Sí? A ver, el corte por flexión acá es, ya sabemos, de Juraski, que nos decía que en todo el ancho se tomaba como que la tensión tangencial se mantenía constante. Pero, sin duda, que esta tensión tangencial que está dibujada acá se corresponde con la línea neutra. Porque si yo lo pongo acá, ¿cuánto vale la tensión tangencial? 0. Bien, no se olviden, Q por S sobre V por I. Corte Q, que es igual a P, por S, que es el momento estático de la superficie que está por encima de donde yo estoy calculando la tensión tangencial. Por lo tanto, acá, ¿qué superficie puedo tener por encima de esto? Nada, es 0. Entonces el momento estático es 0. ¿Sí? Sobre el ancho B, ahí el ancho también es 0, sobre el momento de inercia de la superficie también que está por encima. Acá será distinto, no se olvide que cuando la sección es circular, Juraski a mí me da las componentes verticales y después hay que proyectarlas. La única que es real es la coincidente con el eje Y. Por ejemplo, este punto que yo tengo puesta la flechita, esa sí va a ser real por Juraski. Pero cualquiera de estas otras son directamente verticales, pero son la proyección de la verdadera, que son inclinadas y que confluyen. Si acá tengo esto, tengo que marcar las tangentes y las tangentes que se unen en esta traza, ¿bien? En los puntos de esta traza, ahí pues va a dar la inclinación de cada una de las tensiones tangenciales en los puntos internos, siendo que esta me va a dar el total. Por eso es la única válida directamente por Juraski. Pero en este caso sí, porque acá la tangente va hacia el infinito. Entonces todas estas son directamente una distribución uniforme a lo largo de toda la línea neutra, donde este valor de la tensión tangencial tau es debida a corte por flexión, no es corte directo. No es Q dividido el área. Es Q por S sobre V por I. Entonces, si yo sumo ahora los cortantes, fíjense que el momento torsor me da un cortante hacia la izquierda, acá, con esta dirección, positivo. Y acá uno negativo. Bien. En cambio, este cortante, que es debido a P, me da positivo acá. Entonces, al sumar, yo tengo un positivo acá y tengo un negativo acá, donde en este caso se suman y en este caso se restan. ¿Bien? En un caso se suman y en otro se restan. Entonces, esta es mucho mayor aquí. El tau este. Entonces, este tau es mayor que este tau que tengo aquí. Y este es el que para mí es el cálculo. Siempre es la suma el cálculo. Lo resta no me interesa. Y entonces acá tenemos que el tau máximo es igual al tau dado por
la torsión, va el tau dado por el corte directo. Y entonces acá, desarrollando, tenemos 16 veces P por R sobre pi por D al cubo, que es la parte del tau calculado por torsión, más el de Jurafsky. Y entonces, acá finalmente tenemos nuestro resultado para este caso particular. Cuando yo digo este caso particular es porque es para ese caso de una sección circular. Si hay otra sección, lógicamente esta ecuación no vale, como decíamos antes. ¿Bien? Y me queda que es 4 veces la carga P sobre pi por D al cuadrado, por 2 veces el diámetro total del resorte sobre el diámetro de la espira, más 4 sobre 3. Esto es una relación que es importante, que no la voy a dar porque son, pero que es la relación entre el diámetro del resorte y el diámetro de la espira, que me da a mí lo que llaman número de resorte, y que no tiene sentido porque ya es más de la parte práctica que de la parte y de la tecnología aplicada más que de la tecnología básica, que es lo que nosotros estamos enseñando. Bien, vamos a ver ahora cuando es la abierta, que era la que reviste mayor interés, bien, que era como el caso que estábamos viendo, el de flexotorsión limpio. En este caso, ¿qué vamos a tener? A ver, vamos a ver acá un poquitito. En este caso, cambia esta situación. Bien. Este ángulo alfa se hace grande y por lo tanto lo que tenemos ahora en momento flector, que no solo no es aproximadamente a 0, sino que prácticamente es igual a m, y esto es prácticamente igual a 0. Entonces, en ese caso, todo el momento torsor igual a m por coseno de alfa va a ser igual a p por r por el coseno de alfa. P por r, no se olviden que R es el brazo, ¿bien? O sea, es el radio del total del resorte, ¿bien? Por el coseno del ángulo alfa. El momento vector sería esto, ¿sí? Y por lo tanto, yo puedo, en caso de que este ángulo alfa, la espiral, a ver, si la espiral alfa, si alfa era muy grande, entonces esto tiende a un valor muy pequeño. Pero, por ejemplo, si es 45 grados, ¿bien? En este caso ambos aparecen prácticamente con el mismo valor. ¿Bien? Y entonces acá tenemos la ecuación esta que ya habíamos deducido, me sirve. La que hemos deducido acá. ¿Dónde está? Acá. La que habíamos deducido acá, esta ecuación, ¿bien? Me es perfectamente útil en el resorte. Entonces acá la aplicamos y tenemos que las tensiones principales, que es lo que tenemos que calcular para poder dimensionar el resorte, está dado por este valor, y de acá, lógicamente, reemplazamos el momento flector por su valor, que es este, el momento torsor por su valor, y seguimos con nuestra operación hasta llegar a esta ecuación de la tensión máxima que se produce en el resorte. ¿Ah? Bien. Esto, el paso por paso, no tiene mucho sentido de explicarlo, porque son pasos matemáticos nada más. Sacar factor común, ir trabajando, el seno de alfa igual a... Bueno, esto es lo que yo decía el número, ¿ves? Cuando yo le decía el número del resorte, la relación que tenemos. Y bueno, ya está. Estamos bien holgados, es una clase cortita, termino siendo esta parte. Así que habilito para las consultas, las preguntas. Lo pueden hacer por escrito a través del chat, la pueden hacer oral. Esta es la última clase de esfuerzos combinados, por lo tanto, aprovechen para preguntar. La próxima clase ya es de pandeo.
Así que, por favor, mucho me gustaría que comiencen a preguntar. N, ¿se acuerdan? N, yo les decía, esa es la relación del diámetro total del resorte con el diámetro de la espira. ¿Preguntas? Profe, yo le quiero hacer una pequeña consulta de la diapositiva anterior, si puede ser. No sé si, o yo me perdí, si tenemos en cuenta en la tensión máxima final el corte directo. En este va el corte por flexión. Ah, ¿y no incluimos el corte directo? No, a ver, cuando yo tengo flexión, siempre es corte por flexión. El corte directo únicamente lo vamos a usar en uniones, sean remachadas, abulonadas o en soldaduras. ¿Se acuerdan cuando yo decía la guillotina? ¿Bien? El único corte directo que tengo. Cualquier otro tiene una excentricidad, pero cuando la excentricidad es muy pequeña podemos tomar corte directo. Acá la excentricidad, bien, debido a la flexión, si bien nosotros tomamos que prácticamente Q es igual a todo P, bien, en realidad no hay, siempre hay una pequeña excentricidad y por lo tanto no hay un corte directo. ¿Ah? Es corte por flexión. Es como cuando hacemos con una viga. Ustedes cuando calculan las tensiones tangenciales debido al corte por flexión, es con Juraski. Siempre es con Juraski. Entonces el corte directo únicamente vale para uniones, remachadas, abulonadas, atornilladas y soldaduras. No vale para cuando hay un elemento sometido a flexión con corte. ¿Está respondido? Perfecto. Sí, sí, perfecto, gracias. ¿Quién más? ¿Algún otro? No, profe, por ahora nada. Bien, fíjense en que la ecuación esta, ¿no es cierto? Si fuera un corte directo, ¿qué sería? P dividido el área directamente. ¿Bien? Y acá es por Juraski. Por eso sale 16 veces P sobre 3 por pi por D cuadrado. ¿Ah? Si no sería P por pi por D cuadrado sobre 4, que sería el área. El 4 iría arriba. ¿Bien? Y resulta que 16 sobre 3 es mayor que 4. ¿Qué quiere decir con esto? Que también es importante la pregunta que me hizo hace rato la alumna. Que el corte por flexión es siempre mayor que el corte por directo. 16 sobre 3 es mayor que 4. Es 5,33. ¿Bien? Es bastante mayor. Si la sección fuera cuadrada, ¿cuántas veces mayor sería? Ustedes ya lo saben. Un 50% mayor, es 3 medios. Es un 50% mayor las tensiones tangenciales dadas por el corte por flexión al corte directo. Y miren, si no es importante saber cómo y cuándo y dónde aplicar cada cosa. El corte por flexión me va a dar una tensión tangencial siempre mayor que el corte directo. Bien, si no hay más preguntas, quedamos ya para encontrarnos en la próxima clase, el día martes. Si veo la necesidad, ya lo hablo con el ingeniero Crespo, de alguna parte de la práctica o teoría práctica que yo pueda entrar a reforzar el día jueves, ya le anuncio. Si no, ya quedamos directamente para el día martes. Pero yo siempre les pido, sobre todo clases como la de día, donde yo tengo tiempo, de todo lo que viene, de todo, de la teoría, de la práctica, pregunten, hagan una anotación de consultas, de dudas que puedan tener, porque
Lo mejor es en el camino ir evacuando todas las dudas y profundizando el conocimiento y no esperar al final donde ya no me van a tener. Donde van a tener que ir solo y van a decir, pucha, ¿y esto cómo era? Entonces, aprovechenme, ¿correcto? Hasta luego, que la pasen muy bien. Chao, ingeniero, hasta Gracias, luego. profe. Chao, profe, saludos. Chao, hasta luego. Hola. Bueno, muchas gracias.